Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 11 y final, hermano. Esta es la parte final de la quinta trompeta. Hemos estudiado con esta 11 partes, en las cuales creemos, hermanos, que pues son de mucho provecho para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros al estudiar las Escrituras y mirar pues lo que Dios nos enseña a través de ellas. Quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a estar buscando allí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Le voy a invitar a usted a que abra su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 9 y los versículos del 8 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Amén. Amén, hermanos. Aquí, bueno, hemos de recordar quizás un poquito lo que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 13. Cuando dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 que de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Amén. Por esta causa es como termina el versículo 12 diciendo que el primer ay pasó, porque aquí en este versículo 13 del capítulo 8 se anuncia lo que son 3 ayes. Y el que termina hoy es el primero de esos 3 ayes. Amén. Quizás para recapitularlo. Entonces, hermanos, hemos venido hablando de cómo una estrella que cayó del cielo abrió el pozo del abismo y salió humo de ese pozo del abismo, de esa prisión donde estaba cautivo Satanás. Y dice la Escritura que del humo salieron langostas. Y estas langostas tenían un aspecto, dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. También la Escritura nos enseña que en las cabezas tenían como diademas, o sea, como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. En el versículo 8 nos dice que tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Ya hemos hablado que la Biblia identifica perfectamente cómo debe ser el cabello de una mujer. Y eso lo enseña la carta a los Corintios, nos lo enseña a nosotros la Biblia, y ya lo hemos leído nosotros allí en lo que es la carta a los Corintios, donde la palabra del Señor nos enseña que a la mujer le es motivo de honra dejarse crecer el cabello, en la primera de Corintios 11:14. Pero que al hombre, por el contrario, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, el hombre entra como en deshonra, entra
en descrédito delante de Dios el hombre que hace esto. Ahora, hermano, hay gente que de repente le menciona a uno y dice, hermano, y si yo me quiero dejar el cabello, yo como hombre me quiero dejar crecer el cabello, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el pecado? Bueno, si para mí ninguno. Si la persona quiere andar cabello como de mujer, o quiere parecerse a una mujer, o quiere imitar a una mujer en todo lo que hace una mujer y llevar su vida como si fuera una mujer, hermano, como lo dicta la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 del versículo 18 al 31, hermano. La persona puede hacer lo que quiera. Si en este mundo la persona es libre para hacer lo que la persona quiera. Hermanos, pero nosotros como predicadores tenemos que enseñar la palabra de Dios, hermano, de manera lineal, de manera literal, de manera correcta, sin estar, hermano, con contemplaciones o con posibles, allí, hermanos, estar haciendo prevaricato, hermano. No, sino que predicar la palabra de Dios. Hemos de saber que la Escritura nos dice en la carta del libro de Romanos, capítulo 14, nos enseña la Biblia que nosotros, cada uno de nosotros, es decir, cada persona de manera individual, va a dar su cuenta a Dios. Cada uno va a dar cuenta de sí al Señor. De hecho, esto no es una idea nueva, está en las profecías, están en los libros poéticos también del Antiguo Testamento, como en el libro de Eclesiastés capítulo 11. Amén. Por ahí por el versículo 9 en adelante, donde el Señor le habla a los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes precisamente son los que son dados a esas cosas, ¿verdad? Se quedan como si fuera el Club Brócoli, o hermano, o están allí, hermano, haciendo esas cosas que a Dios le desagradan. Pero Dios le da esa libertad, amén, Dios le da esa libertad, y dice el Señor en su palabra, por ejemplo, allá por el libro de Eclesiastés, dice el Señor, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, dice, que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que usted y yo sí tenemos que darle cuenta a Dios. Sí tenemos que entregar nuestra cuenta acerca de lo que nosotros hayamos hecho. No podemos dejar de lado esta verdad que es absoluta. Para nosotros es una verdad absoluta, porque toda persona va a tener que darle cuentas a Dios. Y esto también nos lo confirma la carta a los Corintios, pues nos dice la carta de Corintios 5:10, la segunda de Corintios, nos dice el Señor en su palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En el cuerpo. Hermano, ¿y qué parte forman parte del cuerpo? Todo el cuerpo, desde la cabeza, su cabello, hasta los pies, su sangre, su cuerpo, todo. La Escritura nos dice a nosotros que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba allí según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, tiene que dar cuentas al Señor. Amén. Con esto en mente, nosotros vemos algo de estas langostas que nos dice, tenían dientes, sus dientes eran como de leones. Dice el capítulo 9 y el versículo 8 de Apocalipsis. Dice, sus dientes eran como de leones. Aquí, hermanos, nos proyectamos con estas langostas que vienen perfectamente preparadas para agarrar a sus presas, para lastimarlas, para torturarlas, solo que no tenían orden ni permiso de matarlos.
solo de atormentarlos, de lastimarlos, así como el león juega con sus presas y las muerde, las mordisquea, las tiene ahí, hermanos, pero muchas de las veces no las mata, sino que está allí, hermano, con eso. Ahora, de una manera maliciosa, la Escritura nos presenta a nosotros aquí que estas criaturas son maliciosamente así. Es decir, tienen esta característica que tienen dientes, dice, como de leones. Esto es que tienen un poder, tienen una potestad, tienen también facultad de herir, facultad de lastimar, aunque de no matar, porque les fue sellado ese poder. Aquí vamos a mencionar dos cosas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que en la profecía de Daniel, en el libro del profeta Daniel, la palabra del Señor dice que Daniel fue acusado injustamente y fue condenado por las autoridades de aquel tiempo a ser lanzado a un foso de leones? Amén. Dice la palabra que el Señor envió a su ángel para que el ángel cerrara la boca de los leones. Es decir, aunque ahí estaban los leones, ahí estaban las bocas de los leones y los leones tenían hambre, pero el Señor no permitió que tocaran a su siervo Daniel. Entonces Dios tiene el control sobre esta bestia, Dios tiene el control sobre todas estas cosas. Y hablando en términos espirituales, Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Así que debemos de considerar también esto. Ahora, ¿por qué la Escritura menciona que estas langostas tienen dientes como de leones? ¿Por qué los mencionó así? No los mencionó como perros ni ninguna otra cosa o lobos. Los mencionó, aunque el Señor Jesucristo sí mencionó a los lobos. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso después que hable de lo que voy a hablar ahorita con respecto a que tenían dientes como de leones. Hemos de recordar que el león mayor, llamémosle así, es Satanás. Fíjese que la palabra utiliza esa metáfora. Yo le mencionaba a usted que el Señor pues nos habla a través de su palabra y nos enseña a nosotros diciendo por la carta de Pedro. Amén. En la carta de Pedro, primera de Pedro, creo que está por el capítulo 5 y el versículo 8, el Señor dice en su palabra: sed pues sobrios y velad. Amén. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que el Señor nos advierte, nos está diciendo el Señor a nosotros que nuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, anda alrededor nuestro como león rugiente. Estas langostas tienen dientes como de leones. ¿Usted encuentra la similitud? ¿Encuentra usted la semejanza de estas criaturas que se mueven y que están allí? No nos está diciendo que el diablo sea un león y yo me imagine cada vez que vea un león, allí está el diablo. No, no. Nos está haciendo una similitud acerca de las características que tiene. Y el león es un animal que en la naturaleza es conocido como el rey de la selva. Es decir, es el rey, al igual que Satanás, es el rey de este mundo. Así como ya lo vamos a estar viendo ahí, porque la Escritura nos lo confirma a nosotros. En el libro también de aquí mismo, en el capítulo 9 de Apocalipsis, lo confirma, pero también, hermano, la primera de Juan 5:19. También ahí la palabra del Señor nos habla que el mundo entero está bajo la potestad del enemigo y que Él es el que domina. De hecho, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, todo esto nosotros lo encontramos. Fíjese que el Señor
nos advierte, porque se utiliza bastante el lenguaje metafórico. Aquí nos habla de que estas langostas tienen dientes como de leones, dice el versículo 8 del capítulo 9 de Apocalipsis. El Señor Jesucristo nos advirtió también de este peligro, tanto a la iglesia y de hecho al mundo entero, ¿verdad? Pues el Señor no ha dejado nada que no nos haya declarado, porque nos declaró todas las cosas, pero esto es para la mente que tenga sabiduría, porque las cosas se han de entender espiritualmente, hermanos. Fíjese que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, creo que está por el capítulo 10 y el versículo 16, si usted lo puede confirmar allí en su Biblia. Pero el Señor nos dice a nosotros que Él nos envía, fíjese, les dice a los discípulos el Señor, amén. Lo vamos a leer así como está escrito en 10:16, dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor le dice a la iglesia, sean prudentes, sean sencillos, no busquen el mal, no vengan así, hermano, contra... Yo he escuchado a mucha gente, hermano, que se ponen incluso, hermano, yo te reprendo, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás, yo te domino, Satanás, etcétera, etcétera. Y se ponen a hablar una cierta cantidad de cosas, hermano. Pero la Escritura no nos manda a nosotros a eso. La Escritura lo que nos manda es resistir. Dice Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio, nos enseña el Señor y nos aclara acerca de estos textos que nos está mencionando ahí en Mateo. Nos dice el Señor, he aquí yo os envío a vosotros como a ovejas en medio de lobos. Y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermanos, sí, debemos de saber que las fieras, los lobos, los leones, bueno, todas las fieras estas tremendas están en nuestro entorno, están en nuestro alrededor. Y el Señor compara a los siervos suyos, los compara como ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos permitido ir a hacer el mal, ir a matar. Nosotros no tenemos autorización de parte de Dios de ir y matar personas o hacer alguna cosa, ¿no? Pero el lobo sí, está en su naturaleza. El león sí está en su naturaleza, porque esa es la naturaleza de ellos, esa es naturaleza de ellos, pero de la oveja no es esa la naturaleza. Es decir, bueno, no sé si me pueden ayudar ahí con los textos para que los vayan ustedes comparando y los vayan colocando. Y agradecer a aquellos que los llevan anotaditos, porque esto nos ayuda para que podamos colocar de esa manera todo el contexto en el que estamos enseñando esta escritura. El Señor dice, yo los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Entonces tenían dientes, dice, como de leones, nos dice el versículo 8, sí, ahí donde estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 9. Amén. En el versículo 9, es decir, Apocalipsis 9:9, dice, tenían corazas como corazas de hierro. Amén. Tenían corazas, dice, como corazas de hierro. Una coraza, hermanos, es aquella que protege. Y estas langostas cuentan con una protección. Es decir, que ellos cuentan con una protección, con una coraza donde no se les puede causar daño, no se puede hacer daño. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Que no se puede hacer daño. Hermanos, porque están protegidos. ¿Pero por qué están protegidos? Probablemente están protegidos por los gobiernos del Estado secular, político ateísta, que
esté protegiéndolos ahí. Están en esas organizaciones y están allí de tal manera que nadie les puede causar daño porque están encorazados o están protegidos. Esta es la de que tenían corazas, dice, como corazas de hierro. Es decir, ahí protegidos. También nos dice que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Aquí nos habla del ruido de sus alas. Y esto, hermano, ruido de sus alas probablemente representa a todos los movimientos que van por la tierra en la persecución de sus objetivos diabólicos. Hay muchas cosas que antes no se veían y que hoy se ven, hermano. Hay muchos movimientos que están ahí. Es más, hermanos, la gente, fíjese que hoy hasta hace manifestaciones y van desnudos. Así, hermano, exhibiendo completamente su cuerpo en manifestaciones y en protestas y haciendo todo. Y la mayoría de gente alaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Y van haciendo ahí, hermano, y el estruendo que hacen, yo no sé si aquí compara que el estruendo o que el ruido es comparado al ruido que realizan muchos carros de caballos que van preparados para la batalla. Aquí, hermanos, cuando alguien va a hacer una marcha, ¿verdad? Lo primero que le dicen que agarre son los tambores de guerra, ¿verdad? Amén. Que le dicen que agarre el boom, boom, boom. Y se oye como que vienen ahí, hermano, tirando bombas por todos lados y se oye el ruido, hermano, y la gente asombrada sale, ¿verdad? Por todos lados y van las grandes multitudes de personas. Y la gente dice, ¿y ellos por qué van marchando? Ah, es que están luchando por los derechos de igualdad. Es que ellos están luchando para que les den el permiso de abortar, o sea, de matar a los no nacidos. Ah, ellos están marchando porque les reconozcan sus derechos como homosexuales, etcétera, etcétera. Y ahí van esas langostas haciendo ese gran ruido por todo el mundo, dispersos por toda la tierra. Allí van, hermano, allí van. Ese estruendo terrible, como que si fueran caballos preparados para la guerra, y de repente la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero tampoco me voy a oponer. Hay que se haga lo que Dios quiera, dice la gente, ¿verdad? Hay que se haga lo que Dios quiera. Ahí dejémoslo, ¿verdad? A ellos ahí. Entonces, hermanos, es bien difícil esa situación, bien difícil esa condición. El apóstol Juan tuvo esta visión y vio esta condición de estas langostas, de cómo iban por todo el mundo, por toda la tierra con esta condición, y iban porque esto es una guerra, porque esto es una batalla. Hermanos, cuando de repente hacen fiesta, yo estaba mirando allí que en un país de Sudamérica, hermanos, las marchas fueron tan masivas y obligaron a los gobiernos y a los que hacen leyes y a todo eso, porque allí están, hermano, allí están, algunos abogados del diablo, hermano, llamémosle de esa manera, o no sé cómo le podríamos decir, porque son langostas protegidas, ¿verdad? Ahí, hermanos, aprobando leyes, y aprobaron una ley contra el aborto, es decir, hermanos, una ley, a favor del aborto. Es decir, que le permiten a las mujeres que puedan abortar. Y para que usted me entienda ese término, quiere decir el permiso, le dan el permiso para que la mujer pueda hacer morir, llamémosle así, al niño, al bebé, al no nacido, aun cuando está en el vientre. Es decir, que se le da esas leyes, le dan la facultad de poder matar a los no nacidos. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 que el Señor le dijo a la serpiente, al gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le dijo el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, Satanás es enemigo de la simiente humana, es enemigo de los humanos.
y en la medida que pueda matarlos, los va a matar. En la medida que pueda eliminarlos, los va a eliminar. El propósito de Dios al crear a los seres humanos, dice la Escritura, Dios puso en el ser humano un espíritu de vida, sopló en la nariz del hombre aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. De tal manera que el Señor, fíjese bien, hermano, puso así de su esencia. Entonces Satanás, cuando nos hace daño a los seres humanos, él siente o piensa quizá que le está haciendo daño a Dios por medio de nosotros, por medio de nosotros, de la raza humana. Entonces, él quiere hacer lo contrario de Dios. Y de esta manera, pues, se convirtió, de acuerdo al designio divino, en un enemigo de nuestras almas. Él no es amigo ni nada parecido, porque no hay bondad en él, tampoco hay verdad, tampoco hay vida, no hay amor, ni nada de eso. Solo hay muerte y destrucción, porque eso es lo que él es. Entonces, no es de extrañarse que las langostas también promuevan este tipo de cosas. ¿Cómo se pueden implementar acciones contra la raza humana? Por ejemplo, sí aprobando leyes como por ejemplo esa que les acabo de mencionar del asesinato de los no nacidos, esa es una forma. También otra forma, hermanos, son las guerras. Las guerras donde se maten los seres humanos los unos a los otros. Siempre es ganancia para el enemigo porque gana. No importa quién se mate, quién mate a quién, porque en una guerra no hay ganadores ni nada de eso. No, hay vencidos y hay vencedores. Y hay muertos y los muertos son la ganancia de él. Entonces las guerras, así como dice la Escritura allá en Santiago capítulo 4. También otra forma de cómo se hace eso, hermanos, es también un ataque a la raza humana. Es, por ejemplo, el que personas, por ejemplo, del mismo sexo tengan una preferencia sexual hacia sí mismos o hacia su mismo sexo. Es decir, por ejemplo, hombre con hombre o mujer con mujer, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1. Entonces, los hombres con hombres y mujer con mujer. Y de esta manera, fíjese bien, se ataca a la raza humana porque no va a haber prole, porque no hay simiente, porque no hay continuidad, no van a poder tener hijos. Un ejemplo, 2 mujeres no pueden procrear. 2 hombres tampoco pueden procrear y la raza humana es atacada desde la base, desde su simiente. Y esto es, hermano, una obra diabólica, perversa, tremenda y que es promovida incluso por los gobiernos, incluso, hermano, por entidades tremendas, porque nuestra lucha es contra los gobernadores de la oscuridad, aquellos que están en contra de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Y esa misma gente, fíjese bien, esa misma gente que anda allí en esas cosas, que quiere todos esos derechos para matar, o sea, para minar y destrozar la raza humana, esa misma gente marcha también. Cuidemos el medio ambiente, no talemos los árboles, no dañemos la hierba, no tiremos basura, etc. Son los mismos. Pero es que la Biblia dice que ellos tienen orden de no dañar a la hierba verde ni a ningún árbol, sino que solo deben dañar a la raza humana. Eso lo dice el capítulo 9. Si usted mira, en el versículo 4 dice, y se les mandó a estas langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que tienen permiso, dice, pero de hacer daño solo a los hombres. O sea, el daño está enfocado a la raza humana, porque es donde Satanás cosecha almas, con la raza humana, con dañar la tierra, con dañar los árboles, no, con toda esa cosa, ahí no conserva nada. Entonces, es importante que
que nosotros comprendamos todo este contexto, todo esto que se nos enseña o todo lo que nos dice a nosotros la Escritura. También, hermanos, podemos ver que ese ruido pues va por todo el mundo. Hoy, fíjese que si hoy ocurre una cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que ocurra en el otro extremo del mundo puede ocurrir, pero inmediatamente nosotros lo sabemos aquí. ¿Por qué lo sabemos? Porque los medios de comunicación, la tecnología, todo es capaz de llegar y de minar y de cubrir toda la tierra. También ellos utilizan esas plataformas para promover su pecado, para promover sus cosas. Yo les mencionaba la última vez algo que, por ejemplo, a los que les gusta ver telenovelas donde se promueven el homosexualismo, el lesbianismo, donde se promueve la fornicación, el adulterio, donde se promueven los antivalores, el odio, la envidia, la hipocresía, donde se practica toda clase de pecados. Y la gente, hermano, cae en ese tipo de lazo, en ese tipo de cosas. Y allí van, hermano, porque todo eso es un plan, es una estrategia del enemigo con el propósito de condenar a las almas para que no se salven. Y aquí nos habla de una batalla. Fíjense que en el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros que, en el versículo 9, nos dice que dice el estruendo de muchos carros, dice, de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿A cuál batalla? ¿A qué batalla se refiere? Bueno, nosotros la podríamos comparar como con la gran batalla de Armagedón. Y hay mucha gente, hermanos, que a veces hasta películas hacen, ¿verdad, hermano? Uno a veces, yo a veces cuando veo esas cosas, yo las veo, fíjese, para aprender, pero a veces me da risa, hermano, porque la gente, ¿verdad?, presenta y dice, va, la gran batalla de Armagedón, dice, y comienzan a ver las grandes tanquetas, ¿verdad?, los grandes fusiles, los aviones más rápidos, las guerras nucleares y todo eso, y la gente dice, se van a matar, ¿verdad?, todos están ahí, pero fíjese que la gente tiene su mente puesta en eso, pero la Escritura nos enseña que la batalla real, la batalla verdadera, no es con armas militares, no es con armas de este mundo, sino que la batalla real, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es. Entonces la batalla es de esa manera, espiritual, como cuando usted, por ejemplo, allí en su casa, usted como padre de familia, vamos a hablar con los que son padres de familia, por ejemplo, ahora mismo, que me está escuchando. Si usted como padre de familia permite que su hijo o su hija hable palabras corrompidas, palabras sucias de su boca, que salen de su boca y contaminan su casa, y contaminan a su familia y lo hacen ver mal a usted porque usted es el que está educando a su hijo. Pues la Escritura dice que debe ser instruido el niño en su camino por sus padres para que aun cuando sea viejo no se aparte de ese camino en el que fue instruido. De hecho, es una obligación para nosotros los padres. Pero si usted no corrige a su hijo, porque la Escritura nos enseña también eso, corrige a tu hijo para que te dé descanso, porque si no, no va a tener descanso. Entonces, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, si nosotros no somos capaces de detener ese tipo de cosas, recuerdo a un hermano que me decía, mire, me decía, lo que pasa es que los jóvenes son jóvenes, me dice. Y como jóvenes, ellos tienen derecho a divertirse. Y como en diversión, pues ellos tienen derecho a andar en fiestas, a andar en carnavales, a ir a disfrutar.
porque además de eso, me dice, ellos no son cristianos. Y al no ser cristianos, pues no tienen obligación de guardar las mismas reglas que yo guardo, los mismos mandamientos que yo guardo. Entonces, esta persona que es cristiana, ya le ganaron las langostas, ya le ganaron porque en lugar de adoctrinar él a su hijo y de darle los principios de la fe y de la obediencia, se los están adoctrinando esas langostas de allá y están llevándolo por un camino equivocado, de tal suerte que en lugar de salir, por ejemplo, el primer día de la semana, el domingo para el culto, para adorar a Dios, este sale para los estadios, este se va para los carnavales, este se va para la vida nocturna, este se va para las fiestas y después va a aparecer muerto. ¿Y a dónde se fue su alma? Ah, allá, a donde no queremos ir. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor va a demandar esa sangre de nosotros por cuanto ni siquiera les estorbamos. Dice la Biblia allá en el libro de Samuel, si usted lee el primer libro de Samuel, dice que había un sacerdote que se llamaba Elí. Y dice la Biblia que Elí sabía que sus hijos andaban en pecado. Y dice, y él, dice la Escritura, no les ha estorbado. Es decir, no les estorbó a sus hijos para que ya no siguieran pecando, sino que ahí los dejó. Y en nuestro término, en nuestra región, se dice los alcahueteó, de tal manera que les permitió que anduvieran en desórdenes, que anduvieran haciendo cosas. Entonces, hay familias que a veces miembros que son parte del cuerpo de Cristo y permiten que sus hijos, por ejemplo, allí en su hogar, les pongan música mundana, música corrupta, corrompida, que corrompe, que hermano, que el solo estarla oyendo lastima el alma del creyente, hermano. Y dice, ay, es que mi hijo pone eso allí, fíjate, porque como él compró el aparato, porque como es de él y él no es cristiano, y como no es cristiano, él pone su música. No, no, hermanos, eso no es el mandato que ha recibido usted del Señor. Su hijo quiere hacer todas esas cosas, perfecto, lo quiere hacer, pues que vaya y viva su vida solo, ya aparte como familia. Pero mientras usted esté, el que está al mando, el que está en el barco, el que está conduciendo, es usted. Usted es el que conduce. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que si usted no se va a parar como creyente, no se va a parar como cristiano, como Dios le ha mandado, entonces usted ya comenzó a fallar. Y es por eso que es en nuestra propia casa donde tenemos que poner estas normas, y ahí es donde nos vamos a ganar aquel repudio, aquella situación, porque la Escritura ya nos advierte y nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, serán los de su propia casa, porque probablemente no estén de acuerdo, probablemente se pongan en rebeldía, incluso hasta lo pueden denunciar, o a ver qué cosa. Pero en el caso usted puede hacer la valía porque usted está en su casa, usted es el que norma, usted es el que decide, pero es Dios el que lo dirige, es Dios el que lo guía a usted, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios. ¿Qué cree usted que piense Dios de usted cuando usted permite que sus hijos estén en ese tipo de conducta o en ese tipo de cosas ahí, pervirtiéndose la mente o un montón de cuestiones, o que su hijo va a estar viendo pornografía, o que su hijo va a estar con música depravada, o que va a estar en un montón de situaciones? Hermano, eso es una cuenta que muchos de nosotros la tenemos en saldo rojo allá delante del Señor, porque no hemos hecho ni hemos servido de estorbo, como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura allá en el libro de Samuel. Y él tenía conocimiento de lo que andaban haciendo sus hijos, pero dice, pero él no les ha estorbado, no les estorbó.
Fíjese bien, esa es la palabra que usa la Biblia. No les ha estorbado, dice. Entonces, si usted no sirve ni de estorbo a sus hijos, hermano, la sentencia de parte de Dios viene contra usted. Eso debe saberlo, porque el Señor habló de esa manera en contra de la casa de Elí, de toda su familia, por esa causa. Y pues la reveló al profeta Samuel, aun cuando éste era un niño. Entonces todo esto nosotros debemos de ponerlo en esa perspectiva. Hermano, yo sé que es fuerte, yo sé que esto no es tan sencillo, no es tan fácil, hermano, pero es algo que estamos mandatados a hacerlo. Mandatados por el Señor a través de su palabra. También nos dice, hermanos, que tenían, dice, como cola que de escorpiones y también aguijones. Y esto ya lo estudiamos, ya vimos un poco, por lo que nos dice, amén, el versículo 10, que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya lo hemos estudiado. Ahora, el tiempo de las langostas dice que son 5 meses. Si lo contamos de manera literal, estaríamos hablando de 150 días. Es algo que ya lo hemos también mencionado, porque lo dice el versículo 5 y el versículo 10 que hemos mirado. Ese aproximado de tiempo es relativo debido al contexto de las profecías apocalípticas y quizás podamos formarnos una idea de su duración comparándolo con los 1260 días, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 11:3, el milenio que aparece en Apocalipsis 20, 1 al 10, y a 1 hora, como lo dice Apocalipsis 17:12. Pero lo vamos a estar viendo más adelante porque nos hace una comparación del tiempo. Entonces se trata de un lapso de tiempo mucho, pero muy corto si lo comparamos con el milenio. Entonces es quizás comparable a lo que se conoce en la Biblia como el poco de tiempo. Entonces, hermanos, el texto bíblico nos enseña o nos dice a nosotros que tendrá una duración, que no sabemos cuánto tarda pero sí tendrá una duración y tenemos nosotros que estar alerta. Ahora bien, la Biblia nos dice en el versículo 11, nos dice también, estamos en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 11 nos enseña el Señor. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amén. Hubo alguien una vez que me preguntaba a mí, hermano, si Satanás era un ángel o era un demonio. Entonces, aquí hay personas que a veces creen que la palabra ángel quiere decir que es de Dios. Es decir, ¿y qué demonio quiere decir que es del diablo? Entonces, pero que se puede diferenciar así de esa manera. No, hermanos, no. La Biblia nos enseña que existen ángeles caídos o ángeles que están del lado de Satanás. Es decir, pero se les llama también ángeles. Se utiliza la palabra o la frase ángeles para referirnos a ellos. El versículo 11 dice que estas langostas tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿A quién se refiere la Biblia con el ángel del abismo? Usted ha de recordar que en Apocalipsis 27, por allá en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver rapidito por cuestión de tiempo, amén, por Apocalipsis capítulo 20, creo que por el versículo 7, nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y cuál era la prisión? El pozo del abismo, allí estaba, y dice, y tienen por rey al ángel del abismo, por rey sobre ellos, al ángel del abismo. Esto es a Satanás.
a Satanás. A Satanás se refiere esta expresión, el rey del abismo es Satanás. Y aquí, hermanos, pues es obvio, ¿verdad? Ellos tienen por rey a Satanás y obedecen a sus planes maquiavélicos que están ahí, pero Dios tiene conocimiento de todas esas cosas que ellos hacen. También, hermanos, aquí ocurre también algo que debemos mirar, y es que la palabra Abadón y la palabra Apolión, bueno, Abadón está referida, dice aquí mismo, que es un nombre hebreo y que Apolión es una palabra en griego, pero ambas palabras significan lo mismo e identifican a algo que se conoce con el nombre de destructor, es decir, el ángel de la destrucción, el ángel maligno. Esto es siempre referido a Satanás y la naturaleza misma de Satanás. Hemos de recordar que la Biblia nos dice a nosotros allá en el libro de Juan capítulo 10, nos dice el Señor en su palabra, yo he venido, dice Cristo, para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Destruir porque eso es su naturaleza, es el ángel de la destrucción, el que destruye. Entonces, usted lo puede hacer esta comparación y es el ángel destructor. Y por último, en el versículo 12, que es donde terminamos la quinta trompeta, hermanos, dice el versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vienen 2 ayes, dice, después de esto. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han concedido este privilegio de haber estado con nosotros estudiando la palabra del Señor a través de este medio. Iglesia de Cristo, reanima tu